creo que no he sido muy claro. Jacobs considera que el derecho penal del enemigo, por eso habla de descripción, se aplica en la realidad. Pero no debería hacerlo, porque está contradiciendo el tema del enemigo. Mi planteamiento, el personal, es este. Esta es mi idea, esta es una hipótesis que algún día desarrollaré, si me toca tiempo. No es mi énfasis en este momento, mi énfasis es otra cosa, pero es mi postura. Después, con respecto a lo que decían mis compañeros, en efecto, sí, el derecho penal del enemigo ahorita se aplica. ¿Debería aplicarse? Yo creo que no. Por esa razón, para evitar que a ciudadanos se los trate como enemigos, planteo esta postura. Finalmente, bueno, ya que tanto hemos hablado de un tema constitucional, y a mí me encanta el derecho constitucional, a mis compañeros del panel de debate y a todo el mundo quisiera que me expliquen un tema que no me queda claro. ¿Por qué esta postura es inconstitucional? Me gustaría escuchar eso. Finalmente, acá hay una diferencia. Este es derecho penal del acto y este es derecho penal del autor. Pero si es que se considera el derecho penal del autor a esto, per se sería elegible. Por eso considero que no es penal, sino sería algo distinto. Derecho del enemigo, derecho de la prevención, ya no sería per se penal. Y en esta razón, al no tenerse en cuenta al hecho, sino al autor, estaríamos hablando de un sistema absolutamente distinto. Muchas gracias. Se lanzó por ahí la pregunta, si es que fuera posible responderla, ¿por qué el derecho penal del enemigo sería inconstitucional? Si fuera posible responderla, de parte de los panelistas. Pero el constitucionalista no va a contestar. El artículo 1 de la Constitución señala: la defensa de la persona humana, el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Si no me equivoco, el artículo 44 de la Constitución señala, ¿no? Son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia, el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Yo creo que existe acá una dicotomía normativa. Por un lado, la Constitución te habla, prescribe respecto a la persona humana y su dignidad como bien supremo de la sociedad, y por otro lado habla de que el Estado, respetando derechos humanos, también busca la seguridad. Yo creo que en una cuestión de ponderación es inconstitucional el derecho penal del enemigo en cuanto busca respetar a la persona en cuanto a su dignidad y los derechos humanos, los derechos fundamentales. Una forma que tienen los defensores del derecho penal del enemigo de decir que este no es inconstitucional y responder a la crítica que señala que el derecho penal del enemigo responde a estados totalitarios, absolutos, autoritarios, es que el Estado tiene pues los mecanismos de control concentrado o control difuso para declarar una norma que es inconstitucional. Genial. Ejemplo claro, cadena perpetua. En la cadena perpetua hubo una demanda de inconstitucionalidad. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Bueno, esto no es acorde con el principio de resocialización, con las penas intemporales. Sin embargo, el Estado tiene, invocando este artículo, tiene que proteger la seguridad pública, ¿no? Sin embargo, el Estado puede ver medidas, ¿no?, como la revisión, ¿no?, de la cadena perpetua después de los 35 años. Esta argumentación un poco digamos débil del Tribunal Constitucional nos demuestra que prácticamente decae ante la constitucionalidad de una de las medidas de seguridad como la cadena perpetua del derecho penal del enemigo. Ahora, el hecho que se aplique en estados democráticos no significa que el derecho penal del enemigo no tenga corte autoritario. Y
Volteemos la pregunta. ¿El derecho penal enemigo podría implicarse en un Estado autoritario? Respóndanse. Otro punto, básicamente, es que no le podemos. Yo creo que es prácticamente una forma de huir del problema y no responder la crítica, diciendo, oiga, ustedes del Estado pueden, ¿no?, plantear su situación de constitucionalidad, ¿no? Pueden, señor juez, usted puede inaplicar los beneficios, puede aplicar beneficios penitenciarios para tráfico de drogas. Y no hay que organizar por fabricante, no todo difuso. Pero la realidad es otra. Todas las normas, hasta la circular de resolución primitiva, ¿qué dice? Seguridad ciudadana. Se nos vende seguridad ciudadana, se nos vende seguridad pública. Pero hay que olvidarnos los derechos humanos, los derechos fundamentales. Eso sería. Nuevamente se lanza por ahí otra pregunta. Si es que el derecho penal del enemigo legitima regímenes autoritarios o no. Si es que es una herramienta, como lo diría Zaffaroni, de ceder determinado espacio de libertad que hemos ganado con mucho sudor y sacrificio para mantener una cierta democracia, y que el derecho penal del enemigo sirve para dinamitar las propias bases del sistema constitucional, que básicamente entre tanto si damos más armas en determinado momento, esto se va a venir como una represa y un Estado totalitario puede hacer. De pequeñas sesiones de derecho es fácilmente sostenible una dictadura, decía Zaffaroni en su libro El enemigo del derecho penal, y bueno, es una de las críticas que también se le hace al derecho penal del enemigo. Por ahí se lanzó ese dardo. Si alguno quisiera, por supuesto, profundizarlo, sería magnífico. Tiene la palabra el doctor Rudy Águedo para continuar con su exposición de ideas por espacio de 5 minutos. Recibamos por favor respaldo. El especialismo constitucional de voy a tratar de ser breve para no repetir respondiendo de manera directa a las dos circunstancias que han salido al debate ahora. ¿Qué es inconstitucional? Bueno, inconstitucional propiamente dicho, veámoslo desde qué punto de constitución. Estamos hablando de una constitución alemana o la ley fundamental de Bonn, o inconstitucional desde nuestra constitución. Debemos tener en cuenta que los sistemas son diferentes. La interpretación de derechos humanos de Europa es una interpretación funcionalista, es decir, mientras sirva la función de la Unión Europea va a poder ser tutelado cierta cantidad de derechos. En ese sentido, tenemos varios casos de manera constitucional donde se evidencia que, digamos, el razonamiento es más frío de parte de Occidente, pero me voy a referir al Estado constitucional de este Perú. Desde una perspectiva constitucional, me parece que sí, legitimar este tipo de ideas de derecho penal del enemigo me resulta inconstitucional. ¿Por qué? Porque si es que hay que ponderar, si es que hay que tomar riesgos, y tomar riesgos de manera política, de manera constitucional, estas tienen siempre que ser en favor de los derechos, no en la restricción. Es decir, si vemos que hay una peligrosidad de ciertos sujetos, y tenemos entre las opciones inoculizar a esta persona o seguir con nuestro tratamiento penitenciario y mejorarlo para que esta persona, yo creo ciertamente, me parece muy difícil señalar que una persona no tiene el deseo de resocializarse. Esa premisa me parece muy difícil de creer, en realidad. Que haya casos, pueden haber determinados casos que tienen la apariencia de que la persona no quiere resocializarse, pero es un aspecto natural del hombre del ser vivo. En ese sentido, no me parece que sea adecuado pensar que una persona no tiene la capacidad o la voluntad de resocializarse. Desde una perspectiva constitucional, si es que va a tomarse algunos riesgos, el riesgo va a tener que ser de la tolerancia. Es decir, no objetivizar a esa persona como sujeto peligroso e inoculizarlo de parte externa, aplicando un derecho totalmente diferenciado, dándole la categoría de enemigo, me parece que eso no. Lamentablemente, en clave de derechos humanos, hay que tomar el riesgo más que por la cantidad, por los derechos de la persona. Y volver objeto a esa persona fundamenta en el imperativo categórico de Kant, señalar que esta persona se ha vuelto objeto de las finalidades de un Estado y finalidades de una guerra justa contra delitos que el mismo Estado señala cuáles son enemigos y cuáles no. Respecto a si es que esto puede legitimar regímenes autoritarios, bueno, yo no encuentro mejor herramienta para, si es que un régimen autoritario decide aplicar el derecho del enemigo, pueda compatibilizar
enemigos ciertamente creados para aplicarle ciertas medidas. Tenemos Venezuela. No aplica ¿cuál es el enemigo de Venezuela? La prensa. Ha efectuado acciones legales, penales, para inoculizar a ese enemigo que el mismo Estado ha creado. Porque la prensa no es enemigo a nivel mundial. Pero sin embargo se considera enemigo porque, como lo mencioné hace un momento, los enemigos se crean y los enemigos varían. Y la categoría de enemigo es totalmente fungible y totalmente indeterminada, de que en un sentido temporal no sabemos al final a quién le va a recaer la categoría de enemigo. Entonces sí encuentro que un Estado autoritario, claro, no está destinado para un Estado autoritario, pero un Estado autoritario no encontraría mejor herramienta que crear enemigos y neutralizarlos. Gracias. Para comentar en esta última oportunidad, el público queda abierto a emitir todas las cuestiones que no le hayan quedado claras, todas las preguntas que puedan tener. Alguien que quiera tomar el micrófono, alguien que quiera hacer una preguntarle a la que se ha dicho. Porque estábamos a hacer. Me quedé con una frase que dijo el compañero, o el doctor, el último expositor, con respecto a que el Estado crea a sus enemigos, ¿no? Y quizás por lo que vemos en la realidad es muy cierto, ¿no? Nada más, siendo más específicos aquí en la región de Ancash, se podría decir que el principal enemigo es la corrupción que existe en Ancash, ¿no? Lo que yo quisiera preguntarles, ¿de qué manera el Estado crea a estos enemigos, no? No me ha quedado tan claro esa parte, porque desde mi punto de vista, o un análisis haciéndoles que cómo el Estado podría crear sus enemigos si la persona que incurre en un delito es la que actúa por su propia voluntad, ¿no? Entonces, ¿de qué forma y con qué fin podría crear el Estado sus enemigos? Si bien es cierto, la finalidad podría ser de poder tener a la población o a la sociedad inmiscuida en temas menores, pero no encuentro otra respuesta a eso, ¿no? Esa sería básicamente mi pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Trataba de poncharlo y no ponchar al público, que no hay. Sí, lleva mucho roche. Bueno, sí, yo señalé que el Estado crea. Era viernes de noche. Me reafirmo en la posición. Viernes Lo crea de la noche. porque básicamente le otorga la categoría de enemigo cuando lo que ha cometido es un delito. Es decir, la persona que se considera enemigo es una persona que ha cometido un delito que cualquier persona que lo cometería sería sancionado de otra manera. Pero esta persona ya constituyó un enemigo por la peligrosidad de que más adelante va a volver a cometer un delito similar o peor. Entonces, digamos, la persona sí es responsable. Yo no para nada eximo la responsabilidad que pueda tener esta persona. Sí, tú cometiste un delito y debes ser sancionado por el delito, proporcionalmente a la sanción. Está bien, tú te provocaste esa situación, tienes que ser pasible de lugar contigo. Pero que después digan que por esa comisión de delito y por la peligrosidad que afecta al Estado democrático de derecho, al Estado social, a toda la sociedad, a las personas, te doy la categoría de enemigo. Me parece que ahí ya el traslado no es que yo como ser humano lo creó el Estado. ¿Y por qué? Porque como ya lo dije, si sacamos una línea de tiempo, los enemigos han fluctuado en diferentes personalidades, en diferentes formas a través del tiempo. Hoy día tenemos en Ancash la corrupción, mañana no sé qué tendremos. Pero digamos, los actos contra la corrupción van a seguir existiendo siempre y van a tener que ser sancionados siempre. Pero la categoría de enemigos más es una muestra del Estado, en mi modo de ver, de que legitima su incapacidad de resocializar a la persona, atribuyendo que esta persona ya se buscó la idea, o se buscó el título del enemigo, y digamos, en un lenguaje popular podría decir, tú te ganaste ese título. Pero no me parece correcto que se pueda hacer un discurso acerca. ¿Alguien que tenga otra pregunta, alguien que quisiera intervenir? Con todos los presentes, me gustaría que el doctor Daniel explique acerca de la constitucionalidad del derecho del enemigo, de la teoría. Por favor. Bueno, señorita, agradezco mucho la pregunta porque me da la oportunidad de cerrar un tema que por tiempo no lo pude hacer. Desde mi punto de vista, porque es constitucional el derecho del enemigo. Para comenzar, no debería fundamentar la constitucionalidad del menor. La constitucionalidad del sistema se presumiría. Yo tendría que partir de los ataques y las consideraciones de inconstitucionalidad de la misma.
Andrei planteó un ejemplo muy interesante acerca de la dignidad humana. Se señala que el derecho penal del enemigo afecta a la dignidad humana. Díganme, ¿hay un derecho que sea absoluto o todo es ponderable en esta vida? No, pues todo es ponderable. Todo es ponderable, ¿correcto? Oh, yeah. ¿La vida es absoluta? No. No, ¿para qué existe la legítima defensa? Entonces, es posible restringir derechos fundamentales siempre y cuando que exista una finalidad constitucional legítima a una persona. ¿Es legítimo o no constitucionalmente? Ya es un debate mayor desde mi punto de vista. Si es legítimo constitucionalmente, ¿por qué? Porque es el derecho a la seguridad que tendríamos todos nosotros. Justifica la limitación de ciertos derechos fundamentales. Limitación, no hablo de vulneración o supresión, sino simplemente una limitación de derechos fundamentales que tendría el enemigo. En ese sentido, yo creo que sí superaría el principio de proporcionalidad si consideráramos que no hay otra forma, y consideramos que ya la acción que es el derecho penal del enemigo supera el filtro de idoneidad, supera el filtro de necesidad, porque no existiría una medida que sea funcionalmente equivalente y igualmente eficiente para proporcionar al fin, y haciendo la ponderación en sentido estricto. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos dos escenarios. El primer escenario, el escenario en el cual no existe el derecho penal del enemigo y todas las normas del enemigo se las estamos trasladando al ciudadano, lo cual es inconstitucional. O tenemos un sistema en el cual se restringe y se sinceran las cosas. Lo que no estamos haciendo ahorita es sincerarlo. O sea, ¿qué estamos aplicando el derecho penal del enemigo? Sinceremos, delimitémoslo y hagamos que se aplique a quien debería aplicárselo y no a personas que no deberían hacerlo. Ese es mi punto de vista. Lo voy a poner con un simple ejemplo que es un poco duro, como el primero. Luhmann tiene un muy perfecto análisis de este tema. En el año 1991, Luhmann siempre se consideraba que era una de las causas sueltas. Y de un ensayo llamado Keep Testing User Gesellschaft noch unverzichtbare Normen, que es algo así como si existen normas fundamentales aún en nuestra sociedad. Y Luhmann dice que no. ¿Por qué? Plantea el siguiente ejemplo. Supongamos, viene un meteorito, que dicho sea de paso, dicen que algún día un meteorito va a chocar la Tierra. Claro. Viene un meteorito. 2024. En ese meteorito hay una persona. No, pero Hay una sola persona. imposible. Una nación tiene la tecnología para destruir ese meteorito y salvar a la Tierra. Y acá, en contra de lo que dice mi colega, acerca de la cuantitatividad de las vidas, también sí importa la cantidad. No dice. ¿Ustedes no considerarían que sería legítimo destruir ese meteorito con esa persona para salvarnos a todos nosotros? ¿Sí o no? Entonces la vida también puede ser limitada. Con la respuesta me quedo. Muchas Felicitar a gracias. los organizadores de este evento y bueno, me alegra pues tener acá a los jóvenes de la Escuela de Derecho pues estar participando y nutriéndose pues de otros discursos que saca de la monotonía a muchos de ustedes. Yo lo que parto un poco para compartir lo siguiente es para plantear la siguiente idea. Uno de los temas por el cual el derecho entra a cuestionarse es porque justamente no maneja las categorías epistemológicas. Por ejemplo, en la discusión que ustedes nos plantean, uno plantea que la teoría simplemente cumple una función descriptiva. Los otros dicen no es una función explicativa. Pero si uno va a la teoría epistemológica, las teorías jurídicas o cualquier teoría cumple función descriptiva y cumple función explicativa. No habría ningún punto de discordia ahí. Consecuentemente, el tema pasa por encontrar si es que estas teorías, que en el caso concreto de la teoría del derecho penal del enemigo, se legitima o no dentro de un Estado. El tema pasa por ese lado. En tal sentido, y aquí ya van las posturas. Si yo efectivamente quiero legitimar un modelo teórico, como el del derecho penal del enemigo, voy a tomar otros modelos explicativos para poder justificar. Por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, con el último ejemplo que el colega ha planteado, si para el Estado es más importante o no es más importante la numeración de personas o de víctimas. Entonces, lo que yo estoy tratando de justificar es, con tal de salvar a la mayoría, ¿no es cierto?, sacrifico esa vía. Y eso es lo que Atienza llamaría, ¿cómo resuelvo ese caso difícil? Los famosos dilemas. Pero la otra postura me va a decir, pero justamente esa persona
puede ser cualquiera de nosotros, y ninguno de nosotros va a querer estar en esa situación, y le va a pedir al Estado: oiga, Estado, tú eres garante, tu Estado constitucional, tú estás obligado a proteger mis derechos. Consecuentemente, trabajo ya con la teoría, con los postulados del garantismo, y decir, así sea cualquier X persona, tiene el derecho a que tenga derecho a la vida. Entonces, el tema pasa, ahí sí comparto lo que el colega Daniel planteaba, el tema pasa cuando se quiere ver al derecho penal del enemigo como política criminal. Y ahí sí habría que deslindar los planos. Pues una cosa es la dogmática, ahí sí comparto sus postulados como dogmática, y el derecho tiene que hacer eso. Lamentablemente nosotros no estamos viendo el derecho en todas sus dimensiones, y nos dejamos llevar mucho por lo que son las políticas criminales, y especialmente en estos populismos penales donde todo se quiere criminalizar. Entonces, estos elementos justamente conllevan pues a que, con los argumentos que ustedes han dado, aquí los jóvenes pues que están en todo proceso de formación logren pues tener pues una idea clara de cuál de los postulados seguir, porque al final ellos son los que van a al final ser pues los operadores jurídicos, serán los jueces que resuelvan si esa persona que está en el meteorito merece o no vivir. Muchísimas gracias. Tenía lo suyo. Quiero saber que, bueno, dejar en claro que desde la teoría de la argumentación jurídica y lo que señaló nuestro compañero Daniel colega Daniel respecto a ejercer una juicio de ponderación respecto a la posibilidad o no de la dogmática penal respecto a los derechos penales, me parece imposible hacerlo desde el ámbito abstracto. Robert Alexi, el creador de la fórmula del peso, que ciertamente nos detalla el parámetro, el canal a seguir para hacer el tema del juicio de ponderación, nos establece justamente que no puede ser realizado en abstracto, sino en caso concreto y caso por caso. Es decir, no puede crear una regla de interpretación, sino crear una regla de interpretación para el caso en concreto que se va a resolver. Lo que nos han planteado es lo que Roland Dworkin nos señalaba justamente como los casos difíciles o los casos trágicos. El caso del meteorito con la persona que se encuentra que podría ser sacrificado o no, el caso del avión que se encuentra con el avión terrorista que pueda matar a un sinnúmero de personas si es que no es derribado y se encuentra con personas civiles dentro de ella. Son casos ciertamente que surgen como casos trágicos, pero casos trágicos que yo personalmente, desde mi punto de vista constitucional, preferiría resolverlos en el caso concreto, no desde una teoría. Porque especificar en una teoría, primero, estamos hablando de personas determinadas en los casos concretos. Tenemos una persona en el meteorito y tenemos una cantidad de personas para salvar, y la ponderación ahí podría ser de todas maneras, digamos, aceptable. Pero desde la dogmática señalar un juicio de ponderación cuando no sabemos ni siquiera quiénes realmente constituyen enemigos, me parece muy complicado y muy difícil y a la vez muy riesgoso. Que no existen derechos absolutos, ciertamente. Pero, esto es un punto de vista así netamente personal, creo que existe un derecho que podríamos llamar casi absoluto, La vida. que es la prohibición de tortura, tratos crueles y violentos. Integridad. El derecho a la vida es limitable, el derecho a la libertad es limitable. Todos los derechos son limitables. Pero yo les pido que alguien me sustente coherentemente que si es que la prohibición, la tortura, los tratos crueles y inhumanos se pueden justificar en algún supuesto. No. Me parece que ese, por lo menos, es un derecho en principio muy difícil de vencer y que no se puede vencer desde Absoluto. Qué bueno con esta poesía que también. No, porque el derecho a la integridad lo catalogan como casi absoluto. Su réplica, ¿no? Tu réplica, uy. Mátalo. Excelente planteamiento y tomamos el reto. Agradezco primero al profesor sus palabras. En efecto, la dogmática le da a uno esa belleza de interpretación que la política criminal a veces abarca demasiado. Un jurista se deja llevar a veces por el apasionamiento de la política criminal y deja de lado lo que hacemos. Nosotros somos abogados, no somos politólogos, no somos políticos criminales. Estudiamos ciencia política, estudiamos sociología, somos abogados. Por otro lado, les pongo un caso para desafiar justamente la prohibición de la tortura y tratos humanos degradantes. Un caso real, ¿cierto? Un caso alemán. En Alemania secuestran a un niño. El niño no aparecía y la policía captura a uno de los integrantes de la presunta banda que había secuestrado al niño.
Ya se estaba venciendo el plazo que los secuestradores habían tenido para poder dar al niño. No quería esta persona confesar dónde estaba el niño. El jefe de la policía Tortura. lo amenaza, no lo llega a torturar, de que si no hablara, lo iba a torturar. Para mí le hubiera dado igual que una amenaza que lo torture. No la Claro, pues, porque Yo no lo hubiera torturado. Claro. La cuestión es que lo tortura. integridad psicológica. Lo tortura. No, lo amenaza con torturar. Mm. Y la persona da la ubicación del niño. La tortura. Da la ubicación del niño y llega la policía, pero llega tarde porque el niño ya estaba muerto. Les pregunto, ¿esto no sería un estado de necesidad? Claro. ¿No necesitaría en el caso concreto un ejercicio de moderación? ¿Sí o no? Independientemente de que estén a favor o en contra. No requiere un examen de consideración. Rudy diciendo no, La tortura en ciertos supuestos incluso no podría ser materia de ponderación. Ese es el desafío que se plantea. Les comento en qué terminó el caso. Se absolvió al policía. El Bundesgerichtshof, que es el Tribunal Supremo alemán, lo absolvió. La Corte Europea de Derechos Humanos condenó a Alemania por esto. Es un tema muy interesante. Condenó a pagar una reparación civil un poquito alta, pero dejó ahí el tema. Se lo planteo, simplemente es una opción, como ven, en derecho, como bien lo ha planteado el doctor, siendo parte de la base de la cual desee fundamentar el caso, un resultado podría llevarnos a un lado o podría llevarnos a otro. Lo que nos va a diferenciar en uno u otro supuesto es la fuerza de nuestros argumentos. Y bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra intervención que hubiera? Es que es ponderable. Es que es ponderable la vida inocente de él. No, doctor, sí. Ese es el problema. Sí lo Bueno, puedo. yo le voy a dar un caso. ¿Y si el procurador no dijo la verdad? Claro. No, porque hay muchos que los que torturan. ¿Para qué dejen de torturar? Es posible. No, pero es que la tortura, es que hay métodos de tortura que no se van a censurar. ¿Sabes qué? Oye, mejor Penal me están operando. se separe la temática del criminal, lo creo correcto. Los principios límites del derecho penal Esto tienen debate. tienen base político criminal, entre ellos el principio de lesividad, que tiene que ver con la función de la protección de bienes jurídicos, es político criminal y es dogmática. El derecho al enemigo, un dogmático anticriminal, sí. ¿Por qué? Porque el derecho penal de autor es un concepto dogmático. Las cláusulas abiertas como una manifestación de la prohibición de leyes indeterminadas, como una consecuencia del principio de legalidad, es dogmática y es política criminal. Muchas cuestiones del derecho penal de enemigo tienen gravidez dogmática y a la vez político criminal. No creo posible hacer dogmática y política criminal y lo contrario. El legislador, ¿no?, que utiliza la ley criminal para dar leyes tiene sustento dogmático. No es una línea separada una de la otra, pero yo muy modesto entender sobre ello. Gracias. En 30 segundos nada más para citar el caso justamente alemán, que en mi punto de vista eso no legitima la tortura, sino, y justamente por eso fue sancionado el gobierno alemán, porque la tortura no te da la seguridad ni la objetividad de que vas a lograr ese resultado. Terminamos torturándolo como se vio en el caso y no se logró. Podías torturarlo antes, y si la persona te da una decisión errónea, una dirección errónea, tampoco llegabas al resultado. Si es un musulmán, una persona que está totalmente de acuerdo en morir por sus principios y religión, la tortura no sirve de nada. Entonces, sacar de ahí una regla de decir que podría ser aceptada la tortura en algunos casos,
me parece muy arriesgada, porque la tortura no nos asegura nada. Sí nos asegura el sufrimiento de la persona, pero más allá no nos asegura nada. De sufrimiento. Sí, doctor Belvedere, su intervención. Muchas gracias. Felicitarles pues a los ponentes, panelistas o debatientes en este caso, y también a todos los alumnos que han venido. Para establecernos en lo que se ha hablado sobre tortura, en primer lugar hay que diferenciar en el contexto propio del hecho en sí o del hecho circunstancial. ¿Qué nos da esto? Si utilizamos nosotros, si realmente es un tipo, o la tipología lo calificamos como tortura, o estamos utilizando nosotros la vida para actuar en una ponderación de bienes jurídicos tutelados. Es decir, yo voy a lesionar, por el principio de lesividad, voy a lesionar o voy a cometer una acción de lesiones o voy a salvar una vida. Cuando nosotros cometemos esa supuesta tortura, propiamente dicha, vendría a utilizarse que es una acción típica de tortura. Sin embargo, esta no sería antijurídica. ¿Por qué? Precisamente por una causa de justificación, estado de necesidad justificada. ¿De acuerdo? Entonces, el tipo penal de tortura precisamente partiría de ahí, y no se daría la estructuración sobre el injusto penal de tortura. Partimos de ese, creo que en ese contexto. En segundo lugar, sabemos obviamente que el derecho es cambiante. El derecho obviamente es una ciencia que va a tener matices de una u otra forma para introducirnos. Ahora, en las ciencias penales obviamente interviene lo que es la criminología, interviene la política criminal y la dogmática penal. Y si hablamos nosotros de derecho penal, obviamente tenemos que partir, si es un derecho penal de acto en la sociedad que ha evolucionado dentro de la dogmática, porque dogmática va a aparecer en cada momento y cada uno tiene su dogmática, ¿no? Y luego partimos si realmente el derecho penal de autor es válido, en algún momento podrá ser válido, y no seamos tal vez hipócritas dentro de actualmente lo que está haciendo el Estado al introducir ciertos artículos en nuestro Código Penal indicando que nuestro derecho penal o nuestro Código Penal o el Código, pues el derecho sustantivo es netamente un derecho penal de acto. Eso es mentira. Porque si ya el tribunal incluso ya se ha pronunciado en el aspecto de la reincidencia y de la habitualidad. Ahí va mi pregunta a cada uno de ustedes. ¿Qué opinan sobre la reincidencia y la habitualidad introducido en el título preliminar, en el artículo 45, 46, sobre lo que realmente se establece esa reincidencia trastocando el nevis in idem? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa idea y el tribunal ya lo ha planteado, dice, si es un derecho penal de acto, a ti se va a punibilizar por lo que has hecho y no por lo que haces. A ti se te va a poner una sanción, si se quiere, por lo que realmente se ha cometido, por lo que has cometido el hecho. Pero el título preliminar, que como ya lo dijo el doctor en la exposición de motivos, en el Código Penal, ha proscrito toda forma de responsabilidad, o perdón, por la forma aberrante, se hablaba de ese término, aberrante, a una persona por su modus vivendi. No se le puede castigar. Pero la reincidencia y la habitualidad que hay, si el Tribunal Constitucional ha dicho, en realidad no se le está castigando, no se le está punibilizando por eso, sino es por su culpabilidad, ¿no? Y utilizando en la dosificación de penas dentro del tercio superior agravada. A eso es mi pregunta. ¿Acaso esto, o sea, la reincidencia y la habitualidad, está bien para ustedes o no? O sea, ¿o comparten con la opinión del Tribunal Constitucional o la decisión adoptada, sí o no? A los tres, por favor. Muchas gracias.
adquirió protagonismo. Profe, ya, a nadie se niega. Bueno, sí, ciertamente tenemos principios de que no se puede castigar por el modo vivendi, pero sin embargo, el juez en el momento de tenemos que tener en cuenta, como usted lo ha dicho muy bien claro, que la graduación de la pena se revisa dentro del sistema de tercios, y es decir, no hay punibilidad externa, sino que está dentro del sistema de tercios. Pero aparte de eso, tenemos que son circunstancias que no solamente se califican en favor o en contra de la persona. El modus vivendi de la persona sí es valorado con las circunstancias que la persona ha vivido para cometer el delito. Son circunstancias atenuantes, también circunstancias para la imposición de la pena. Me parece que concuerdo en realidad hasta cierto punto con la decisión del tribunal respecto a que esto podría dogmáticamente señalarse una muestra del derecho penal enemigo dependiendo de qué tan pegados es la teoría. Porque si bien es cierto, no se le está sancionando por su peligrosidad al sujeto, no se le está sancionando por la peligrosidad que constituye la sociedad. Se le está sancionando por un acto que ha realizado y que pese a que ya debe verse resocializado, no se le impone una medida de seguridad, no se neutraliza. Lo que se le hace es justamente dentro de ese sistema de pena ya establecido poder retribuirle sanción como modo vivendi. Pero no me parece que sea una neutralización per se de la persona por la comisión del delito. Bueno, eso nada más. Pero tampoco garantiza que no vuelva a hacerlo. Puede dejarlo hacerlo durante 5 años y de ahí reincidir. De dejarlo hacer dentro de 20 años. A ver, vamos a Nos movemos de posición. Bueno, ya, el rojo no ha sido nunca mi color favorito. ¿El rojo? ¿Por qué? Ya, El rojo, dice. La reincidencia. ¿Qué implica reincidir? Más o menos vamos recordando un poco. Cometo un delito. Soy sentenciado por este delito a 5 años. Salgo de la prisión. Bueno, cometí este delito. ¿Qué soy? Residente. Y para todos los ciudadanos es así, para todos, para él, por razón de lo que ha realizado precedentemente, se agrava ahí. La doctrina es muy polémica y la considera una circunstancia agravante. Con respecto a este punto, hay posturas divididas y que en ciertas medidas podría considerarse que la reincidencia sí es constitucional, si es que se atiende algunas. Sin embargo, en el tema de la habitualidad es otro cantar. ¿Han leído la sentencia de residencia de habitualidad del TC? ¿Han leído la parte de residencia que te dice todo este tema y que declara constitucionalidad? Que más o menos sí es un evento dogmático. Pero se han ido a los 3 párrafos, de los cuales 2 son citas que no tienen nada que ver sobre habitualidad. Ya, cuando la lean, se acuerdan de mí, de esta conferencia, van a darse cuenta que el TC no tiene como fundamental que eso no es parte del derecho penal del autor. Que me da cuenta la habitualidad, o sea, yo estoy sancionando a alguien por su modo de vida. Si lo estoy sancionando por su modo de vida, ¿qué es? ¿Por su acto? No, es por lo que está haciendo. Entonces, ese sentido sí podría ser considerado derecho del autor. Por eso los invito a revisar esta sentencia del TC en el extremo de la habitualidad y vean que intencionalmente, como a veces pasa, no se ha motivado debidamente. Muchas gracias. La resolución es una decisión. El hecho de que se eliminan tus antecedentes, ¿no? Penales. Yo creo que sí, ahora, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, en efecto, como dice el doctor Daniel Gómez, no está bien motivada. No está bien motivada porque yo recuerdo algunos argumentos, ese mismo argumento utilizado por la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la legitimidad o constitucionalidad de la cadena perpetua, la seguridad pública, básicamente. Entonces el Estado, el Tribunal Constitucional, en base a seguridad pública, en base a seguridad ciudadana, legitima todo. Eso es el interés. Eso sería todo, dijo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para nuestros ponentes, panelistas? Eso se llama ser breve.
Buenas tardes todos, buenas tardes, señores ponentes. En realidad surgen muchas preguntas al respecto, ¿no? Pero yo tengo dos cosas. Una cosa dice que en Alemania una mujer agrede a un señor que estaba al costado de ella en un tren, que era un negro. Ella dice que le daba asco y tenía alergia a los negros. En Alemania. ¿Cómo sería tratada esa mujer acá en el Perú? Viéndolo desde el punto de vista constitucional. Gunther Jacobs propone, dice, de que el ser humano que te trata como un no humano, como un individuo, como uno que no eres ciudadano, debe ser retribuido, debe ser tratado igual, dice él. Mi pregunta sería, y se habló también acerca del derecho penal de acto y de autor. Mis dos preguntas serían, ¿cuál es el límite entre el derecho penal de acto y el derecho penal de autor? Y si la sociedad debe proteger a la norma o la norma debe proteger a la sociedad. Gracias. Canta bien, claro, pero ni que se canta. Te miro chueco. Interesante pregunta, doctor. Con respecto a cómo se debería sancionar a Alemania, Alemania es clarísimo. O sea, las normas de Alemania es un delito de discriminación, pero es un delito excesivamente fuerte. En Perú también tenemos ese delito, una pena de 2 años, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Pero esa mujer fue absuelta. ¿Esa mujer está seguro que fue absuelta? Sí. ¿Tienes la sentencia? Sí. ¿Me podrías pasar, por favor, la sentencia? Ahorita no lo tengo, pero sí lo... ¿En qué año? Fue el año 2009 aproximadamente. Pásame la sentencia, porque en realidad me sería inaudito, porque Sí. además eso no pasa. Es más, y ella logró demostrar de que, según sus argumentos de ella, que ella sí era alérgica a las personas de color, y le dieron la razón. Bajo un tiro médico. Bueno, ese es el objetivo. Igual me gustaría leer la sentencia porque no podemos hablar de haber conocido perfectamente el caso. Me gustaría tener mucha inteligencia, si me puede proporcionar, estaría muy agradecido. Con respecto a qué se diferencia el derecho penal del acto del autor. La respuesta está en el límite. La persona que dice fue una broma. Tradicionalmente, el derecho penal ¿hasta dónde llegaba? Al resultado. El derecho penal solo sancionaba el resultado, delitos de resultado. Hasta 1900, esa era la idea. Después a alguien se le ocurre, oye, si hay alguien que quiera atentar contra el Kaiser, Claro, el Kaiser. de verdad, ¿no? Pero no ha llegado a matar al Kaiser, pero quiere atentar. Entonces se considera sancionar un paso previo, la tentativa. Después algún genio dice, oye, y hay actos preparatorios que por sí son peligrosos, como en Perú el marcaje, como la tenencia de armas, sancionan los actos preparatorios. En buena cuenta, ¿qué estoy sancionando? ¿Al autor o las acciones que está realizando un sujeto? Las acciones. Cuando vas atrás de los actos preparatorios, más atrás del pensamiento, cuando vas al autor por su forma de ser, por la peligrosidad que él emana y no la culpabilidad por una acción realizada, es donde está el límite entre el derecho penal del acto y el derecho penal del autor. Únicamente esa parte de la normativa, no tengo más que decir al respecto. Bueno, ciertamente sí, el delito de discriminación es muy diferenciado respecto al sistema europeo y al sistema peruano. Actualmente nosotros tenemos el delito de discriminación, si no me equivoco, en el 323 del Código Penal, y sin embargo hasta la actualidad tenemos solo 3 sentencias, de las cuales ninguna ha sido por discriminación de índole racial. Así es que es un tema de aplicación del derecho y también de deficiencia normativa, porque si bien no es cierto, es muy difícil el tema de la prueba y cuestiones demás. Sin embargo, sí, definitivamente la decisión del tribunal, que yo también lo dudo mucho, pero que sea netamente así deliberativa de permitir una conducta discriminatoria por parte del tribunal, de la justicia alemana en general, sin duda debo partir que si es que hay elementos objetivos que no evidencian un tema racial, porque el tema racial es un elemento subjetivo, no objetivo, entonces no estaríamos hablando de una discriminación, sería típico en ese sentido. Bueno, yo me voy a conocer por la segunda pregunta. Creo que un compañero ya han respondido a la primera. Básicamente claro, el límite del derecho penal de acto y autor tiene que ver
con la sanción, no específicamente de aquellos actos que constituyen delito, sino de aquellas actitudes, cuestiones anímicas de personalidad, una clara peligrosidad. Y eso es derecho penal del enemigo. Finalmente, una reflexión final, bueno, es que tenemos que darnos cuenta que el derecho, que yo creo que hay otro problema en el derecho penal del enemigo, pero no nos hemos dado cuenta. Su expansión. ¿Se han dado cuenta el delito de marcaje a cuántos delitos abarca? ¿Se acuerdan que en el año 1985 Jacobs hablaba de las normas de flanqueo, ¿no? Que estaban dirigidas específicamente a los terroristas, porque los terroristas ponían contra el muro, ¿no? Contra las puertas ponían al Estado, ¿no? Porque amenazaban contra el orden constitucional, destruían al Estado. Pero luego tenemos otros delitos, narcotráfico, tráfico de drogas, y luego tenemos otro delito, violación, y luego tenemos más delitos, marcaje. ¿Se da cuenta que al final, al parecer, todo va a ser derecho al enemigo? Eso creo que es un problema que se debe limitar y precisamente parar. Gracias. Me ha llegado el momento de también dar una reflexión final al respecto. No puedo dejar de pronunciar el agradecimiento en realidad a los ponentes que se han dado el tiempo de venir a la ciudad de Huaraz. Sabemos que muchas veces nuestras circunstancias geográficas nos limiten en cuanto a unos visitantes que siempre estamos honrados de recibir, pero que muchas veces tienen posibilidad de estar presente, ¿no? Me alegra incentivarlos a ustedes en realidad a seguir viniendo a ese tipo de eventos. Tienen magníficos profesores como ustedes, el doctor Lucho Robles, el doctor Eve Megarejo. Para mí ha influido bastante en mi formación penal y constitucional. Les puedo dar fe de que esta es una universidad que realmente forma buenos penalistas, buenos constitucionalistas, siempre y cuando nosotros deseamos realmente serlo. Como lo dijeron una vez, tenemos una fuerte señal del esfuerzo exclusivo del progreso de los pueblos. Nosotros estamos encaminados a eso. Entonces, la reflexión final es agradecerles. Lo que hemos venido acá nosotros a señalarles es una postura, un modo de ver personal, obviamente sustentado de manera técnica y dogmática, que no pretende para nada sustituir el modo de pensamiento de ustedes. Sin embargo, si es que tienen a bien asumir una de nuestras posturas, si es que, como estoy muy seguro, pueden mejorar nuestras posturas, combinarlas y establecerse un modo de pensamiento que pueda justificar determinadas acciones, va a terminar más que sirviéndonos a nosotros y a ustedes mismos, a la sociedad. Gracias. Nuevamente agradeciendo la merecida invitación a mi persona y tener la oportunidad de compartir, ¿no?, este debate con grandes académicos, ¿no? Y también atendiendo a lo que comentaba nuestro colega. Sí, en efecto, yo recuerdo haber leído un artículo alguna vez que prácticamente me cambió la vida un poco, que era la duda metodológica, la duda científica, no recuerdo muy bien el nombre, estaba ahí en el primer ciclo. ¿Y qué dice ese artículo? Duda, desconfía de todo. Y eso creo que lo están ya realizando y los felicito, ¿no? Lo que nosotros hemos dicho, pónganlo en debate, en polémica. Todo lo que hemos dicho de repente para ustedes no concuerdan, pero duden, desconfíen, investiguen, estudien. No les quiero con eso decir que nosotros estamos haciendo eso, estamos haciendo muy bien. Creo que muy medianamente estamos haciendo algo, ¿no? Poco, pero algo. Respecto al enemigo, como reflexión final, primero, como le dije hace unos momentos, está en una incontenible expansión. Segundo, está en nuestra realidad. Tercero, tiene legitimidad política, legislativa. Cuarto, tiene legitimidad social. La sociedad pide sangre, la sociedad pide, si la sociedad pide que haya una pena de muerte, el legislador le va a dar. Y bueno, y finalmente, ¿no? Que interprete el derecho penal enemigo también es nuestra realidad. En nuestra realidad, en un estado, como quieren, social de derecho, democrático de derecho, constitucional de derecho.
sobre ello. De nuevamente, muchísimas gracias por su muy intensa invitación a ser persona. Gracias. Bueno, mis palabras finales son de agradecimiento a todos ustedes. La verdad, estar hoy sábado a las casi 7:30 de la tarde es de valientes. Es de gente que quiere ver algo distinto. Y bueno, es bonito estar acá con ustedes, que se haya armado un perfecto debate. Son un grupo que, si bien aparentemente sería pequeño, bueno, algún día los 300 espartanos demostraron no ser un grupo pequeño. En eso sí discrepo con el planteamiento anterior. La cualidad, en este caso, vale más que cantidad, y ustedes son ese ejemplo de cualidad. Muchas gracias por todo. Estoy muy agradecido por su ciudad. Es la primera vez que vengo, no la primera vez que tengo una, digamos, relación con la ciudad. Pero quiero agradecer a todos, pero en especial al señor Dante Heredia por la organización de este evento, que fue muy magnífica, a mi querida decán, la señorita Flora Azucena, por haber podido mostrarme los encantos de esta bella ciudad, y a todos ustedes, gracias, amigos totales. Completa.